espacio para permitirnos ser y estar de una manera más consciente, aprendiendo de nosotras mismas, escuchando a nuestra mente, espíritu y cuerpo, para nutrirlos con un propósito, creando hábitos que nos impulsen, ayuden a lograr un estilo de vida saludable, activo, sostenible, en balance, todo esto por ti y para ti. Hola, saludos, y hoy yo quiero compartir contigo esta reflexión de cómo saciamos nuestra sed. El cuerpo humano tiene 3 estados de deshidratación: leve, moderado y severo. El primero es la sed que sientes en cualquier momento. Tu boca se seca y tu cerebro te dice que debes de tomar agua. Si no tomas agua, tu sed se intensifica. En este estado, pues vas a experimentar dolor de cabeza, mareo, fatiga, confusión y entre otras muchas situaciones. En el tercer estado, tomar agua ya no es suficiente. Se necesita una intervención médica. ¿Y qué mucho nos pasa a nosotras que esperamos al tercer estado para reaccionar, accionar, entender que necesitamos ayuda y que si desde el comienzo hubiésemos saciado nuestra sed con lo correcto, con lo que nosotras sabemos que necesitamos, todo sería diferente. Y podríamos aplicar esto de la sed a la sed en el cuerpo, en la mente, en nuestro espíritu y en nuestra vida entera. En el área del cuerpo, cuando nosotros tenemos sed, en vez de tomar agua natural, recurrimos a todo tipo de bebidas, ¿verdad? Yo no tengo ni que darles, ¿verdad?, toda la explicación porque ustedes me entienden. Que no siempre aportan algo bueno a nuestra salud. Y hasta en ocasiones son una bebida que al fin y al cabo no sacian tu sed. Terminas, ¿verdad?, recurriendo al agua al final de todo porque no saciaron tu sed. Tienes hambre y el alimento que llevas a tu cuerpo no te nutre, aún tú teniendo el conocimiento que no te aporta, sino que te resta, aún así tú lo consumes. Con tu mente, tus emociones, tu espíritu, tu alma, puedes sentir muchas cosas. Puedes sentir estrés, agobiada, estar triste, estar cansada, sentirte sola, sentirte sin dirección, sin claridad mental. Y muchas veces recurrimos o nos refugiamos en cosas que a la larga no nos dan lo que nosotros queremos. A veces hasta nos refugiamos en nuestro trabajo, en más trabajo, porque hay cosas que amas, hay cosas que nos gusta hacer, y yo lo digo porque yo he podido estar ahí. Cuando tú amas demasiado lo que haces, a veces no te das cuenta que necesitas pausar, que necesitas tomarte ese espacio para, ¿verdad?, poder distraer tu mente de la mejor manera posible y poder refugiarte y saciar, ¿verdad?, esas necesidades que tú tienes con lo correcto. A veces puede ser también que, ¿verdad?, te sometas tanto a las redes sociales, a las noticias o con quién te junta, que escuches, que ves diferentes cosas que al final de todo estás haciendo algún tipo de actividad que tú entiendes que te está sacando de esa situación, de esa preocupación, de ese sentimiento, de esa emoción, y no te ayudó finalmente, ¿verdad?, en lo que estabas haciendo porque no la trabajaste, la pusiste en pausa, pero no la trabajaste. Y esto aplica por completo en toda nuestra vida, o sea, en cada área de nuestra vida, de nuestras necesidades, situaciones y cómo las podemos trabajar. Llega un momento que hasta podemos pensar: ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? ¿Qué más debo hacer? Pensando a veces simplemente en lo externo, en todo lo que nos rodea, en todo nuestro trabajo, en todo lo que hacemos el día a día, pero no en lo interno. Y yo hoy quiero compartirte un poco sobre una lectura y un mensaje que pude, ¿verdad?, disfrutar de mi comunidad de fe, que ambos, aunque tenían títulos completamente diferentes, me llevaron a una misma reflexión, o sea, un mismo mensaje. Y es el título, y como les comencé, ¿verdad?, ¿dónde o cómo nosotros estamos saciando nuestra sed? Y yo te invito a también poderte hacer estas preguntas. ¿Cuál es tu fuente? ¿A qué recurres? ¿A qué persona? ¿Qué tú ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué le das a tu cuerpo? ¿Cómo sacias tu sed?
Y ahora quiero enfocarme directamente en nuestra fe, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Y quiero compartirte esto que nos dijo el pastor Jazz en una de, ¿verdad?, de los mensajes que te estoy hablando, que te estoy compartiendo en el día de hoy. Y decía precisamente así, hemos tratado de saciar nuestra fe de afuera hacia adentro. Y es todo lo contrario y es tan real porque, ¿verdad? Podemos aquí afirmar todo lo que ya te he dicho de cuando nosotros tenemos las diferentes necesidades a qué recurrimos. Y hoy quiero compartirte, ¿verdad?, sobre la Biblia, que la Biblia nos habla de Salomón, que era un hombre rico, era educado, era hábil, capaz de gobernar y realizar múltiples cosas. Era, olvídate, era todo un emprendedor. Y tenía muchísimas cosas, ¿verdad? Obtuvo todo lo que podía, ¿verdad? Que le diera placer. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo todo lo que deseaba, el poder, el sexo, el dinero, el conocimiento, la realización, la popularidad y la fama. Sin embargo, sintió que al perseguir todas estas cosas era como perseguir el viento, no tenía sentido, no estaba satisfecho y todavía tenía sed. Este mundo está lleno de cisternas rotas donde tratamos de satisfacer nuestra sed, pero que es imposible de hacerlo. Alguno de estos, ¿verdad? El éxito, la fama, el dinero, el placer y la realización. Y no con esto te estoy diciendo que es que nosotros vamos a olvidar todo lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos. No es que nosotros querramos algunas cosas, pero es que entre medio de todo este proceso, ¿verdad? Que nosotros podamos poner una plena atención consciente de lo que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, de lo que nosotros realmente necesitamos y que por no estar, ¿verdad?, tan afanado o tan enfocado en todas esas cosas, perdamos nuestro enfoque y lleguemos a esa necesidad de que no saciemos nuestra sed, no satisfacemos nuestra necesidad, ¿verdad?, de alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra alma, alimentar, ¿verdad?, nuestra fe. Y lo que nos invita en esto es, ¿verdad?, nosotros poder reconocer nuestra sed, ¿verdad?, que a lo mejor en algún momento de nuestra vida que hemos tenido, ¿verdad?, a lo mejor pasado una situación súper difícil, ahí es donde hemos podido reconocer y sentir esa sed real que nosotros necesitamos, que es, verdad, esa sed de la palabra de Dios, de sentirnos cerca de Jesús, de buscar de Él, de escuchar, de leer. En Juan 7:37 dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed pueden venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declararán, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús invitó a todos los que tenían sed para que vinieran a Él y bebieran. Jesús no es como un gotero o una gota de agua a punto de desaparecer. No es un trago ni un bocado sin mucho más. Creer en Jesús no significa que vas a recibir un respiro temporal por tu sed. Todo lo contrario. De hecho, Jesús dijo que los que beban de su agua nunca volverán a tener sed. Creer en Cristo es la bebida refrescante de nuestra alma. No hay nada ni nadie más que pueda satisfacer el alma humana como Él lo hace, nuestro espíritu, ¿verdad? Y esa necesidad que nosotros podamos tener. Creer en Cristo significa descansar todo tu peso en Él, tener confianza en que Él está ahí para cada uno de nosotros. Si tienes sed de algo mejor y algo más profundo en tu vida, mi invitación para mí y para ti es que busquemos cada día poder saciar nuestra sed, que la satisfacción no sea a corto plazo, que no tengamos que llegar al tercer estado de deshidratación que hablamos al principio, sino que sea un hábito diario. La invitación de Jesús está abierta para nosotros. Él dice, quien quiera, Él dice que cualquiera que tenga sed, todos pueden venir a Él. No importa cuál sea tu situación en el día de hoy, cómo te sientas, qué piensas de ti,
Recuerda siempre, Jesús es el agua viva. Él es la única manera de satisfacer nuestra sed y Él espera por nosotros para poder hacerlo. Así como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción e integridad de la vida de cada uno de nosotros. Espero que esta corta reflexión de alguna manera u otra les haya llegado a ustedes como me llegó a mí. Espero que haya sido de mucho valor, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo episodio.